Imagina esto. Una nave desciende lentamente sobre un territorio que ningún ser humano ha pisado. Un lugar que jamás vemos desde la Tierra. Una extensión de polvo gris, cráteres interminables y silencio absoluto. No hay banderas, no hay astronautas, no hay voces celebrando. Solo una máquina cayendo hacia el lado oculto de la Luna. Y una pregunta inquietante flotando sobre todo. ¿Qué encontraron ahí antes que la NASA? Porque esto no fue solo otro aterrizaje espacial. No fue una misión más. Fue una entrada directa al territorio más misterioso que orbita nuestro planeta desde hace miles de millones de años. Y lo inquietante no es solo que China haya llegado primero. Lo inquietante es que, cuando finalmente tocó esa superficie, lo que vio empezó a cambiar la manera en la que entendemos la Luna y quizá también nuestro lugar en el universo. Durante décadas, la cara visible de la Luna fue estudiada, fotografiada, recorrida por sondas y marcada por las huellas del programa Apolo. Pero del otro lado, del lado que jamás apunta hacia nosotros, seguía existiendo una especie de vacío psicológico. Sabíamos que estaba ahí, sí, podíamos imaginarlo. Habíamos visto mapas, mediciones, imágenes remotas, pero una cosa es observar algo desde lejos. Y otra muy distinta es aterrizar en medio de su oscuridad mineral y mirar el suelo con tus propios instrumentos. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. China no solo envió una sonda, envió una declaración. Mientras durante años el relato espacial moderno parecía girar alrededor de las viejas glorias de la NASA, una misión china hizo algo que nadie había conseguido jamás: aterrizar con éxito en el lado oculto de la Luna. Y al final de este video vas a entender por qué ese momento no fue una simple victoria tecnológica, sino el inicio de una nueva carrera por el lugar más extraño, más valioso y más inquietante de nuestro satélite natural. Para entender el tamaño de esto, primero hay que comprender qué significa realmente el lado oculto. Mucha gente cree que es la parte oscura de la Luna, como si viviera permanentemente en la sombra. Pero no. También recibe luz solar. Lo que la vuelve oculta es otra cosa mucho más fascinante. Desde la Tierra nunca podemos verla directamente. La Luna está acoplada gravitacionalmente a nosotros y por eso siempre nos muestra el mismo rostro. El otro hemisferio permaneció fuera de nuestra vista durante toda la historia humana. Todas las civilizaciones, todos los imperios, todos los telescopios antiguos y modernos. Todos miraron la misma cara. La otra mitad fue, literalmente, un mundo escondido a simple vista. Y ese mundo escondido no se parece tanto al lado que conocemos. La cara visible tiene grandes llanuras oscuras, zonas relativamente suaves llamadas mares lunares, huellas de antiguos flujos de lava. Pero el lado oculto es diferente, más áspero, más golpeado, más antiguo en apariencia. Está cubierto por una cantidad brutal de cráteres, cicatrices congeladas de impactos violentos ocurridos durante miles de millones de años. Es una geografía que parece diseñada para recordarte que el espacio no es un lugar amable. Es un archivo de catástrofes. Ese es el primer peligro. Llegar ahí ya era una pesadilla técnica. Aterrizar en la Luna es difícil. Aterrizar en un terreno abrupto, lleno de desniveles, rocas y cráteres, es otra historia. Pero hacerlo en el lado oculto añade algo peor: la incomunicación. Cuando una nave baja en la cara visible, puede enviar señales directamente a la Tierra. Desde el lado oculto, no. La propia Luna bloquea toda transmisión. Es como intentar operar una misión quirúrgica al otro lado de una montaña sólida, sin línea directa, sin margen de error, sin posibilidad de hablar en tiempo real con la nave,
cuando más lo necesita. Por eso China tuvo que resolver antes un problema que nadie había solucionado de esa manera: crear un puente de comunicación. Lanzó un satélite repetidor al espacio cislunar, colocado en una posición estratégica para que pudiera ver tanto la Tierra como la región oculta de la Luna. Sin ese espejo tecnológico, la misión habría sido ciega y muda. Es decir, antes incluso de tocar el suelo, el reto ya había escalado de aterrizar una sonda a construir una infraestructura orbital para hablar con una máquina en un lugar que la física nos oculta. Y luego vino el descenso. Imagina la escena: un módulo cayendo hacia el cráter von Karman, dentro de una de las estructuras de impacto más grandes del sistema solar, la cuenca Aitken del Polo Sur. Esa región es monstruosa, es tan inmensa que hace que muchos accidentes geográficos terrestres parezcan detalles menores. Es una herida planetaria, un golpe tan antiguo y tan brutal que pudo haber arrancado material desde las profundidades de la Luna, exponiendo capas que normalmente nunca veríamos. China no aterrizó en cualquier sitio. Aterrizó dentro de una cicatriz gigantesca que podría contar la historia más violenta del nacimiento lunar. Y ahí aparece el segundo nivel del peligro: el entorno. Las temperaturas lunares son extremas. Sin atmósfera que distribuya el calor, el terreno puede arder bajo el sol y congelarse en la sombra con una crueldad absurda. No hay aire, no hay presión, no hay protección natural contra la radiación cósmica ni contra el bombardeo constante de partículas solares. El polvo lunar, además, no es un polvo como el nuestro. No está erosionado por agua o viento. Es abrasivo, fino, filoso, pegajoso. Se mete en juntas, daña mecanismos, degrada materiales. En la Luna, incluso el suelo quiere destruirte lentamente. Y si un humano estuviera allí, el cuerpo no tardaría en entenderlo. No sería una experiencia romántica de exploración. Sería una lucha contra un vacío que no perdona nada. Sin traje, sin hábitat, sin blindaje, la radiación, la ausencia de presión y las temperaturas extremas convertirían ese paisaje en una sentencia de muerte. El lado oculto de la Luna no es solo lejano. Es hostil en cada centímetro. Pero entonces llega la parte que cambia todo. La nave toca suelo y el rover empieza a moverse. China no solo había llegado, estaba viendo, estaba recorriendo, estaba leyendo la superficie de ese mundo invisible. Las cámaras mostraron un paisaje desolado, gris, quebrado, salpicado de cráteres pequeños y medianos, con un horizonte que parecía más el esqueleto de un planeta muerto que un simple satélite. Nada de épica hollywoodense. Lo que apareció fue algo más poderoso, una belleza fría, mineral, silenciosa, casi alienígena. Y en ese silencio empezaron a aparecer pistas. Instrumentos a bordo analizaron el terreno, la composición del regolito, la estructura de las rocas. Los datos apuntaban a algo que los científicos llevaban años sospechando: que esta región podía contener materiales provenientes del manto lunar o de capas profundas excavadas por impactos colosales. Dicho en simple, ese lugar podría ser una ventana al interior de la Luna. No solo estaban mirando una superficie, podían estar observando restos expulsados desde el corazón geológico del satélite. Eso es lo que vuelve esta historia tan grande, porque esto no afecta solo a la Luna, afecta a cómo entendemos la formación de mundos rocosos, la historia temprana del sistema solar y las fuerzas brutales que moldearon planetas enteros. Cada roca allí es una cápsula de tiempo. Cada capa de polvo puede guardar información sobre impactos antiguos, vulcanismo, enfriamiento interno, evolución orbital,
Lo que parece un desierto muerto puede ser, en realidad, una biblioteca geológica. Y aquí entra la prueba real. Durante años, misiones orbitales ya habían sugerido que el lado oculto era químicamente distinto, con una corteza más gruesa y menos mares basálticos que la cara visible. Pero observar desde arriba no es lo mismo que medir sobre el terreno. La misión china Chang'e 4, al aterrizar en 2019, convirtió las hipótesis en observación directa. Su rover Yutu-2 recorrió el área durante meses, enviando imágenes, detectando propiedades del suelo y aportando evidencia clave sobre la compleja historia de esa región. Más tarde, otras misiones del programa Chang'e siguieron ampliando lo que sabíamos, y el interés global por el polo sur lunar se disparó. De pronto, el lado oculto ya no era una curiosidad científica, era un objetivo estratégico. Y eso nos lleva a la parte que mucha gente no ve. Cuando un país llega primero a un territorio tan difícil, no solo gana prestigio, gana experiencia, datos, mapas operativos, conocimiento de riesgos, dominio tecnológico. Aprende dónde es posible aterrizar, cómo se comporta el polvo, qué zonas son más estables, qué clase de infraestructura hará falta mañana. Y mañana en la Luna significa minería, observatorios, bases, energía, hielo, comunicaciones, presencia permanente. La misión no fue un gesto simbólico, fue un primer movimiento. Hay una mini historia dentro de todo esto que resume perfectamente el momento. Enero de 2019. Mientras gran parte del mundo dormía o apenas seguía la noticia, como otro titular espacial, en el cráter von Karman, una pequeña máquina china se convertía en el primer artefacto humano en operar sobre el lado oculto de la Luna. No había multitudes mirando el horizonte. No había astronautas leyendo discursos. Solo telemetría, pantallas, ingenieros, segundos de tensión insoportable y luego confirmación. Habían llegado a un lugar al que nadie había llegado nunca. En ese instante, la geografía humana del espacio cambió para siempre. Y quizá lo más inquietante es que lo que encontraron no fue un monstruo, ni una ruina, ni una anomalía imposible. Fue algo más perturbador. Encontraron evidencia de que la Luna todavía guarda secretos fundamentales en la parte que siempre ignoramos. Encontraron un laboratorio natural intacto, un registro de violencia cósmica, un terreno que podría explicar cómo nacen o colisionan y se transforman los mundos. A veces la revelación más grande no es ver algo fantástico, es descubrir que lo aparentemente muerto está lleno de información que puede cambiarlo todo. Porque la verdadera pregunta ya no es ¿qué vio China? La verdadera pregunta es ¿por qué nadie había estado ahí antes? ¿Cómo fue posible que después de poner humanos en la Luna hace más de medio siglo, la humanidad tardara tanto en tocar el otro lado? Y la respuesta tiene algo de incómodo. Explorar no siempre avanza en línea recta. Las prioridades cambian, las potencias se duermen sobre sus victorias, la historia se ralentiza, hasta que alguien decide empujarla de nuevo. En términos simples, esto funciona como abrir una puerta que siempre estuvo en tu casa, pero que nunca te atreviste a cruzar. Sabías que había algo detrás. Podías adivinar su tamaño por debajo de la rendija. Podías hacer mapas del exterior, pero no era real hasta que alguien giró la manija, entró, encendió la luz y empezó a describir lo que veía. Eso hizo China en el lado oculto de la Luna. Y hay algo profundamente humano en esa imagen. Somos una especie diminuta, frágil, nacida en la superficie de un planeta pequeño, girando alrededor de una estrella común en un rincón cualquiera de la galaxia.
Y aún así construimos máquinas capaces de cruzar el vacío, sobrevivir al silencio, aterrizar en paisajes imposibles y enviarnos de vuelta a la prueba de que lo desconocido puede volverse visible. El universo no fue hecho para nosotros, pero, de alguna forma, seguimos encontrando maneras de mirarlo de frente. Tal vez por eso esta historia importa tanto, porque no se trata solo de China, ni de la NASA, ni siquiera de la Luna. Se trata de un patrón eterno. Siempre hay una frontera que parece lejana, inútil o demasiado difícil, hasta que alguien llega primero y demuestra que la historia todavía puede avanzar. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Cambian las preguntas, cambian los mapas, cambia la ambición de quienes vienen después. El lado oculto de la Luna ya no es un misterio abstracto. Ahora es un territorio visitado, medido, recorrido. Pero sigue siendo extraño, sigue siendo hostil, sigue siendo una promesa y una advertencia al mismo tiempo. Promesa, porque allí puede estar parte del futuro de la exploración espacial. Advertencia, porque cada metro de ese suelo recuerda que el cosmos no regala nada. Así que la próxima vez que mires la Luna y veas su cara familiar, recuerda esto. Hay otra mitad mirando hacia la oscuridad. Una mitad más salvaje, más golpeada y más antigua. Y en esa mitad, antes que nadie más, una máquina china descendió en silencio y vio un paisaje que llevaba miles de millones de años esperando ser observado. Esto no fue solo llegar a la Luna, fue entrar en la parte de la Luna que parecía prohibida. Y apenas estamos empezando a entender lo que significa.